Buenos días, el Chumash para el día miércoles, Parashat Beshalach. El Chumash de hoy es muy especial, ya que incluye lo que es la Shirah, la canción que cantaron el pueblo judío cuando cruzaron el mar. Esta canción es una de las 10 canciones en la Torah. Realmente son 9 que hasta ahora tenemos 9 canciones. Pero como decimos en el rezo todos los días, Shirah Hadashah Shivchu Geulim, una canción nueva vamos a cantar los redimidos con la llegada de Mashiach pronto en nuestros días. Es muy especial cuando se lee esto en Shabbat, en la sinagoga, todo el mundo se pone de pie y en la Torah está escrito de una forma diferente. Aquí tengo algo impreso donde se puede ver que una columna normal va así corrido y esto es la Shirah que está escrito de otra forma. Entonces hasta la forma que está escrito en la Torah es especial. Nosotros hoy vamos a repasarlo, entenderlo en su forma más básica. Los Rashi sobre esta parte de la Torah son muy largos. El Rashi es muy largo y hace referencia a muchos diferentes versículos en la Torah, porque como el lenguaje es diferente que el resto de la Torah, usa un lenguaje distinto, requiere realmente un análisis profundo para entender cada palabra. En nuestro estudio de hoy vamos a tocar solamente brevemente algunos de los puntos, pero sugiero que cada uno tome ese tiempo y lo estudia con detenimiento para poder entender con profundidad esta parte tan importante de la Torah. Vayomer Hashem el Moshe, y Dios le dijo a Moshe, Neteyat yadcha al hayam Veyashuvu hamayim al Mitzrayim al Richbova Parashav. Extiende tu mano sobre el mar y las aguas se volverán sobre los Mitzrim, sobre sus carruajes y sobre su caballería. En otras palabras, el pueblo judío ya está cruzando el mar. Explicamos ayer en los milagros que ocurrieron y cómo los egipcios venían así con toda velocidad hacia el mar, aunque en realidad se estaban yendo a su muerte, pero tan confundidos que eran y tan llenos de odio y de la necesidad de tener a los judíos de vuelta. Entonces literalmente ellos mismos, o sea, realmente pareciera que fue su voluntad, pero ya a esa altura ni siquiera fue su voluntad. Dice, puesto que están enhiestas y erguidas como un muro, volverán a su posición original y cubrirán a los Mitzrim. O sea, imagínate esta imagen, esta forma de que tienes los dos muros de agua, tienes los dos murallas así de agua. El pueblo judío cruzó adentro y ahora los egipcios están entrando en el mar. Ahora dice la Torah, entonces Hashem le dice a Moshe, extiende tu mano ¿para qué? Para que vuelva a bajar a como siempre era. Esta parte mucha gente no recuerda de la película, ¿no? Siempre está la imagen de Moshe abriendo el mar, pero aquí la Torah está diciendo que Hashem le dio instrucción también para cerrar en el momento preciso. Vayet Moshe et yado al hayam, vayashov hayam lifnot boker leitano, umitzrayim nasim likrato, vayinaer Hashem et Mitzrayim betoch hayam. Moshe extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el mar volvió a su poder. Los Mitzrim huían a su encuentro y el Eterno agitó a los Mitzrim en medio del mar.
Dice Rashi, Lifnot Boker, hacia la mañana, es decir, hacia el momento en que la mañana se voltea para venir. Leitano, a su poder, esta expresión significa a su fuerza inicial. Nuestros sabios dicen que la palabra leitano, su fuerza inicial o su poder, si organizas las letras de otra forma, también significa letenao. Letenao significa a su condición. Y explican que Dios hizo una condición con el mar en la creación. En los 6 días de la creación, Hashem dijo que va a llegar un momento que van a tener que partir y abrirse. Y Hashem les amenazó y dijo, si no lo hacen, entonces te voy a convertir en nada, como si no existieses. Entonces aquí, cuando dice Vayashov leitano, significa regresó según el Tenai, según la condición que Dios hizo. Nasim le trató, huían a su encuentro, pues estaban aturdidos y enloquecidos, y por ello corrían hacia el encuentro de las aguas. A veces en la vida uno se llega a un punto de locura. Durante un tiempo tenía poder de tomar decisiones buenas, pero una mala decisión, otra mala decisión y otra mala decisión. La persona termina al final casi como que perdiendo su libre albedrío y simplemente se mete en situaciones que otro lo ve y dice, ¿por qué hace eso? Vayinaer Hashem, y el Eterno agitó, como un hombre dice que agita mucho en una cacerola. Es como si estás como mezclando y lo que está abajo lo subes arriba y lo que está arriba lo metes abajo, y así eran los egipcios, y Dios les dio fuerza sobrenatural para aguantar y quedarse en vivo, porque normalmente alguien moriría rápidamente en una situación así, pero aquí se estaba, digamos, pagando, ellos estaban pagando todo el tiempo que habían hecho sufrir al pueblo judío. Vayashuvu hamayim vayechasu et harechev ve'et haparashim lechol chel paro habayim achareihem bayam lo nishar bahem ad echad. Las aguas se volvieron y cubrieron los carruajes, la caballería y todo el ejército del faraón que había entrado detrás ellos en el mar. De ellos no quedó ni uno. Dice Rashi, y cubrieron los carruajes. Así es el modo usual de la expresión de los versículos de la Torá. Escribir esta letra, el prefijo lamed, ¿ok? Como hace aquí lechol. O sea, el Rashi está explicando la forma gramatical de este versículo. Seguimos. Uvenei Yisrael halchu biyabasha betoch hayam, vehamayim lahem choma miminam umismolam. Pero los hijos de Israel marcharon en lo seco en medio del mar, y las aguas eran para ellos muralla a su derecha y a su izquierda. Vayosha Hashem bayom hahu et Israel miyad Mitzrayim, vayar Yisrael et Mitzrayim met al sfat hayam. En ese día el Eterno salvó a Israel de manos de los Mitzrim, de los egipcios, e Israel vio a los Mitzrim muertos a la orilla del mar. Y Rashi explica que Hashem hizo otro milagro y arrojó a todos los cuerpos muertos de los Mitzrim, porque si no, los judíos hubiesen quedado con el trauma que quizás como nosotros estamos saliendo de esto por este lado, capaz ellos están saliendo por otro lado y nos van a volver a atacar. Entonces, para que entiendan de que no es así, Hashem los mostró que ya estaban muertos. Vayar Yisrael et hayad hagdola asher asa Hashem b'Mitzrayim, vayiru ha'am et Hashem, vayaminu ba'Hashem u'v'Moshe avdo. Israel vio la grandiosa mano que el Eterno había abatido sobre los Mitzrim, y el pueblo temió al Eterno y creyeron en Hashem y en su siervo Moshe. Un momento de grandeza, de algo increíble, porque como estamos viendo, y aquí ni siquiera estamos tocando todos los puntos del milagro que aconteció, pero las mismas aguas
en el mismo momento que se estaban salvando al pueblo judío, estaban castigando a los egipcios. O sea, no es que unos estaban en un lugar y otros estaban en otro lugar. ¿Dónde ve uno eso? Si hay un desastre natural, si hay una cosa, afecta a todo el mundo por igual. El que está ahí es afectado. Aquí dice que el pueblo judío está caminando y ellos están entrando y dependiendo quién eres, es que le está pasando a uno. Dice Rashi, Tayada Gedolá, la grandiosa mano, es decir, la grandiosa fuerza que desplegó la mano del santo bendito es. La expresión mano puede tener muchas connotaciones, pero todas se derivan de el sentido literal de mano. El que quiere explicar un versículo debería adaptar su significado acorde del contexto, porque a veces significa mano en el sentido literal, a veces significa mano en el sentido, digamos, de un símbolo de fuerza, ¿no? No, obviamente Hashem no tiene mano, no tiene partes del cuerpo, pero la Torah muchas veces usa estas expresiones para que nosotros podamos entender. Y ahora empieza, digamos, el Az Yashir, empieza la canción. Dice, Az Yashir, esto es parte del resto diario, todos los días del año nosotros recitamos estas palabras. Az Yashir Moshe uvenei Yisrael et Ashira azot LaHashem vayomru leimor Ashiro LaHashem ki ga'o ga'a sus verochvo rama vayam. Entonces Moshe y los hijos de Israel cantaron este canto al Eterno diciendo así: cantaré al Eterno porque es muy excelso. Al caballo y a su jinete lanzó al mar. Entonces Rashi aquí empieza explicando la forma que se usa, porque es un poco extraño en hebreo. Si dices Az Yashir, la traducción literal es entonces cantará. Si quieres hablar del pasado, tendría que haber dicho Az Shar. Entonces cantó. ¿Por qué dice Yashir? Entonces Rashi entra en una larga explicación, pero la idea es que explica es que Yashir, a veces uno tiene una idea que le surge, ve una situación y dice, voy a cantar, voy a hacer tal cosa. No lo hace todavía, lo va a hacer. O quizás no lo va a hacer al final, pero es lo que le surge en el momento. Entonces, eso es una explicación que Moshe, cuando vio todo esto, dijo, Yashir, voy a cantar por esa grandeza de lo que está sucediendo. Pero todavía no está hablando del acto en sí. Está hablando de la reacción que Moshe tiene frente a tal grandeza. Otra explicación trae de lo que dice la Gemara. De aquí aprendemos de que va a haber la resurrección de los muertos en el futuro. Los que han muerto van a volver a vivir. De hecho, esa es una de las brachot, bendiciones en la Amidah que decimos todos los días, 3 veces al día. Mechalkel chayim bechesed mechayem etim berachamim rabim. Baruch atah Hashem mechayem etim. Hablamos de la resurrección de los muertos. El Talmud dice que esto es una de las pruebas de que eso va a ocurrir, porque Moshe todavía no cantó, está hablando de la canción del futuro. Az Yashir, Moshe va a cantar. ¿Cómo que va a cantar si él no está vivo? Porque va a estar vivo otra vez. Az Yashir Moshe. Sigue la canción diciendo, Ozi v'zimrat ka vayihili lishua, el vigor y el poder exterminador de Dios ha sido mi salvación. Ze keli va'anvehu elokei avi va'aromemenu. Este es mi Dios y lo embelleceré, al Dios de mi Padre y lo exaltaré. Solo varios comentarios sobre esta frase que es muy famosa, esa última frase, que primeramente cuando usa la palabra ze, este es cuando alguien está viendo algo enfrente. Porque tú no dices ze, esto si no lo estás viendo. Entonces dice que una sirvienta vio en el mar
la grandeza de Dios y la presencia de Dios, lo que grandes profetas en el futuro no vieron. Por eso dice, Ze Keli Van Veo. La gente hablaba, este es mi Dios, porque estaban viendo a Dios enfrente de ellos. Cuando uno no siente esto así enfrente de uno, tan real, no usa esa expresión. Otra cosa importante aquí de esta frase es que una cosa es que alguien crea o tenga la creencia en Dios, que es el Dios de mis padres, y eso es más la idea de tradición. Yo quiero seguir la tradición, mis padres hacían todas estas tradiciones y yo voy a seguir, pero al final tiene que ser el Dios de uno. Uno no puede simplemente servir un Dios que era el Dios de sus padres, porque todo va a tornar al final muy seco y tradicional y simbólico. Tiene que convertirse en el Dios de uno. Por eso la Torah dice, Ze Keli Va'anvehu, primeramente es mi Dios, el que avi varomemeno, es el Dios de mi padre. Que también esto es importante, ¿no? Hashem Ish Milchama, Hashem Shemo, el Eterno es el Señor de guerra, el Eterno es su nombre. Markevot Paro Vechelo Yarav Hayam Umivchar Shalishav Tubeu B'Yam Suf. A los carruajes del faraón y a su ejército lanzó al mar, y lo más selecto de sus oficiales fue hundido en el mar de juncos. Tehomot Yechasiumo, aguas abismales los cubrieron, Yardubim Solot Kemoeven, descendieron a las profundidades como piedra. Yemincha Hashem Nedari Bakoach, Yemincha Hashem Tiratz Oyev. Tu diestra, oh Eterno, es majestuosa en poder, tu diestra, oh Eterno, quebranta al enemigo. Uverov geoncha taros kamecha, con inmensidad de tu grandeza, demueles a tus oponentes. Tishalach charoncha yochlemo kakash. Tú envías tu ira, los consume como a la paja. Entonces aquí Rashi menciona de que aquí vemos por un lado que dice que moaven, que eran como piedra, o sea que cayeron como piedras. ¿Qué pasa cuando una piedra entra en el agua? Cae directamente al agua. Aquí decimos consumo como la paja. Paja es algo que es liviano. Algo liviano cuando cae el agua flota. Ambas cosas son verdad. Porque eso fue parte del milagro. Caían, pero después subían y se quedaban, después caían. Eso era parte del sufrimiento que tuvieron que pasar en ese momento. Con el soplo de tu nariz se apilaron las aguas. Nitzvu chemod ned nozlim kafu tehomot beleviam. Como muralla se mantuvieron los líquidos, se cristalizaron las aguas abismales en el corazón del mar. Amar Oyev Erdof Asig Achalek Shalal, dijo al enemigo, perseguiré, atraparé, voy a repartir el botín, porque recuerda que el pueblo judío andaba con mucho de la riqueza de Mitzrayim, porque antes de salir dijimos que pidieron y se lo entregaron, ¿no? Entonces eso es lo que decían, Timlaemo nafshi, arik harbi torishemo yadi. Ellos se colmará de ellos mi alma, desenvainaré mi espada, mi mano los desposeerá. O sea, todo lo que está pensando el enemigo cuando se está acercando al pueblo judío. Nashafta beruchacha kisam yam, pero soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Salaluka oferet Bemayim adirim, se abismaron como plomo en aguas impetuosas. Mi chamocha ba'ilim Hashem, mi chamocha nedar bakodesh. ¿Quién es como tú entre los poderosos, oh Eterno? ¿Quién es como tú, sublime en santidad? Norati hilot osefele, temible en alabanzas,
hacedor de maravillas. Natita yimcha tivlaimo aretz, inclinaste tu diestra, la tierra los tragó. Najita bechazdeja amzuga alta, nehalta beozcha levekochecha, guiaste con tu bondad a este pueblo que redimiste, lo dirigiste con tu poder a la morada de tu santidad. Shamu'u amim yirgazun, chilachaz yoshvei feloshet. Las naciones han oído, se estremecen, el terror se apoderó a los habitantes de Pelashet, o sea, la noticia llegó hasta lejos de la grandeza de lo que sucedió y el temor y el miedo que ocurrió entre todas las naciones, que esto era importante también como una preparación para lo que venía, porque cuando salían de este milagro, avanzaban con la intención de ir hacia Eretz Kenán, la tierra de Kenán. Todos ya habían escuchado de antemano lo sucedido acá, y Mitzrayim era como el ejemplo del poder y de la fuerza. Y como ellos se acaban de esta forma, imagínate cómo esto causó miedo y temor en todas las diferentes naciones. Y ese miedo estuvo presente inclusive porque al final no llegaron sino hasta 40 años después. Todavía había el miedo y la gente estaba hablando de lo que sucedió acá. Az nivhalu alufei Edom elei Moab yochazemo Ra'ad namogu kol yoshvei Kenan. Entonces se turbaron los caudillos de Edom. El temblor hizo presa de los poderosos de Moab. Se derritieron todos los moradores de Kenan. O sea, esos son todas las potencias y naciones que vivían alrededor en esa época. Tipol aleim imata v'facha digdol zroacha yidmu ka'aven ad yavar amcha Hashem ad yavor amzukanita. Que sobre ellos caiga terror y pavor, que por la grandeza de tu brazo enmudezcan como la piedra hasta que pase tu pueblo, oh Eterno, hasta que pase tu pueblo que tú has adquirido. Tivi'emo v'tita'emo b'harna chalatcha, machon l'shivtecha, pa'alta Hashem, migdash Hashem, konenu yadecha. Lo llevarás y los plantarás en el monte de tu heredad, la sede para tu morada que tú has hecho, oh Eterno, el santuario, oh Señor, que tus manos han establecido. Dice Rashi, los llevarás. Al decir esto, Moshe inconscientemente profetizó que él no los haría entrar en la tierra y por eso no fue que dijo, tú nos llevarás, incluyendo a él, porque efectivamente él no los iba a llevar, sino Yehoshua. La sede para tu morada, esta frase implica el santuario terrenal, está centrado frente al trono celestial que tú has hecho. Nosotros cuando rezamos todos los días, no importa dónde estemos, siempre cuando rezamos miramos hacia Jerusalén, hacia este sitio, porque tenemos esa tradición que el trono, digamos, celestial corresponde al lugar especial donde estaba el Bet HaMikdash, el templo. Hashem yimloch leolam vaed, el Eterno reinará por siempre jamás. Kiva sus paró, birichbo befarashav bayam, vayashov Hashem aleim et mei hayam, uvnei Yisrael holchu bayabasha betoch hayam. Cuando el caballo del faraón entró con sus carruajes y su caballería al mar, el Eterno hizo volver sobre ellos las aguas del mar, pero los hijos de Israel marcharon por lo seco en medio del mar. Esto es la canción que cantaron, como dijimos, es muy profundo, en mucho detalle. Lo hemos leído de por encima, por lo menos, para tener la idea de lo que es. Después sigue la Torah diciendo así: Vatikach Miriam Haneviyah achot Aaron et atov biyada
ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. Entonces la profetisa Miriam, que es hermana de Aarón y también es hermana de Moshe, tomó la pandereta en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderetas y danzas. Dice Rashi, entonces la profetisa Miriam tomó, ¿y dónde fue que había profetizado para que lo llama profetisa? Porque la Torah le está dando un título. Entonces, cuando era solamente la hermana de Aarón, es decir, antes que Moshe nació, ella había dicho una profecía. Dijo eventualmente, mi madre va a dar a luz a un niño varón. Y bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Que ella ya vio de niña que su hermano iba a ser el líder del pueblo judío. Como es la historia, ella fue quien aconsejó y dijo a su padre que se había divorciado de su esposa por el decreto. Dijo que tu decreto es peor que el decreto de Paró, que Paró solamente decretó sobre los varones y tú sobre las niñas. Pero en fin, gracias a ese consejo, él se volvió a casar y ahí es donde nace Moshe Rabbeinu. Entonces ella es profetisa desde niña. Dice, con panderetas y danzas, las mujeres justas de aquella generación estaban seguras de que Hashem eventualmente haría un milagro para el pueblo judío y por esta razón, cuando se fueron, sacaron panderetas de Mitzrayim, o sea, de tanta fe que ellos tenían, porque uno dice que ¿dónde tenían panderetas? Imagínate. No tenían ni comida para comer, pero panderetas. Dice, tanta fe tenían las mujeres que dijeron, tenemos que llevar con nosotros las panderetas porque Hashem nos va a salvar y tenemos que celebrar en ese momento. Natan lahem Miriam, y Miriam les respondió a coro, Shiru la Hashem ki ga'o ga'ah, sus verochvo ramavayam. Canten al Eterno porque es muy excelso al caballo y su jinete lanzó al mar. O sea, ¿qué quiere decir? Moshe dirigía el coro para los hombres y decía un verso de ese canto y ellos respondían tras él. Y Miriam dirigía el coro para las mujeres. Vayasa Moshe et Yisrael miyam suf vayetzu el midbar shur vayelchu shloshet yamim bamidbar velo matzu mayim. Moshe hizo Israel viajar que viajen del mar de juncos y salieron hacia el desierto de Shur. Anduvieron 3 días por el desierto, pero no hallaron agua. Dice Rashi, como que los hizo viajar, como hace uno viajar. Entonces explica que era contra su voluntad, porque los Mitzrim habían adornado sus caballos con ornamentos de oro y plata y piedras preciosas. Entonces esto salió también al mar, había mucha riqueza allá, entonces estaban recogiendo de la riqueza de ahí, entonces hasta que Moshe tenía que decir, no, vamos, tenemos que ir, tenemos que seguir adelante. Dice, vayavo marata velo yachlu lishtot mayim imara ki marim hem al ken kara shema mara. Llegaron a Mará, pero no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mará. Dice Rashi, llegaron a Mará, la palabra Marat es equivalente en significado a la forma le Mará. O sea, dos maneras en hebreo de decir hacia el lugar. Uno es poniendo una lamed antes de la palabra le Mará, hacia Mará, o Marata también hace la misma función. Vayilonu ha'am al Moshe leimor manishte. Entonces el pueblo se quejó contra Moshe diciendo, ¿qué vamos a beber? Dice Rashi que, bueno, explica este término que significa y como que se quejaron ante Moshe. Vayitzak al Hashem, vayorea Hashem etz, vayashlech al hamayim, vayimtiku hamayim, sham sam lo chok umishpat v'sham nisao.
Él clamó al Eterno y Hashem le mostró un madero, lo echó en las aguas y se endulzaron. Ahí le prescribió un estatuto y una ley y ahí lo puso a prueba. Dice Rashi, en Mará, en este lugar, Dios les entregó algunas secciones de la Torá para que se ocuparan en ellos. O sea, hay leyes que ya, eso es previo al Matan Torá, a la entrega de la Torá, pero ya en ese lugar recibieron ciertas leyes. Fueron las que tratan acerca de Shabbat. Shabbat recibieron aquí en Mará, la vaca bermeja, que más adelante, y de las leyes que regulan los reclamos monetarios, o sea, entre Ben Adam leJaveró, entre los hombres. Besham Nisau, Dios puso a prueba al pueblo y vio la dureza de su servicio, demostrando, o sea, en el hecho de que no habían consultado con Moshe con respecto al problema del agua, utilizando un lenguaje correcto, diciendo, por favor, pide a Dios que nos ayude, sino que se quejaron. Esto es algo increíble. Después de ver este milagro, entonces se quejaron. Eso es mucho la naturaleza del ser humano. Cómo se olvida tan rápido. Tenemos que ser siempre muy agradecidos y recordar las cosas. Y si hay un problema, hay que tratar de resolver el problema, pero también hay una forma de arreglar el problema. ויאמר אם שמוע תשמע לקול השם אלוקיך והישר בעיניו תעשה והאזנת למצוותיו ושמרת כל חוקיו כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך. Dijo que escuchas diligentemente, o sea, si van a escuchar diligentemente a la voz de Hashem tu Dios y haces lo recto en sus ojos, prestas oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, todas las dolencias que yo puse sobre los Mitzrim, no las pondré sobre ti, pues yo soy el Eterno quien te cura. O sea, Hashem es el verdadero médico. El médico es simplemente un emisario de Dios. Hashem dice, si haces mi voluntad y cumples la forma de vivir como te estoy enseñando, vas a ver que yo te voy a curar y no vas a tener ninguna de estas dificultades. Con esto terminamos el Jumash.